cambios en el embarazo que afectan a la farmacología. Hay muchos otros cambios, pero vamos a ver los que afectan a la farmacología. Entonces tenemos aquí un cuadrito que nos va a permitir, bueno, otra vez esta diapositiva que es el tema de que no es extraño el uso de medicamentos en el embarazo. Ok, este cuadrito hay que tenerlo bien presente. Entonces, sobre este cuadro va a haber un poco de preguntas en la prueba de la siguiente semana. Entonces, aquí, si ustedes pueden ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas que nos interesan. Y yo diría de estas 7, a las que más hay que ponerle atención es al vaciamiento gástrico retrasado, o sea, que se disminuye, al incremento del compartimiento graso y al aumento del filtrado glomerular. Entonces, ustedes han de haber leído que la progesterona causa relajación de las fibras musculares. Entonces, si es que el estómago se vacía más lento, pues se va a demorar más en absorberse el fármaco y los picos del fármaco no van a ser tan efectivos. Entonces, por ejemplo, en ciertas infecciones, nosotros necesitamos que el fármaco haga un pico súper alto de una concentración muy alta en un momento corto, en un periodo corto, para matar muchas bacterias. Entonces la vía oral a veces no es la mejor porque en la embarazada, porque puede verse retardada la absorción. Entonces de ahí que cuando una mujer embarazada tiene una infección un poco grave, normalmente si no estuviera embarazada se la trataría en casa, pero por estar embarazada a veces se le ingresa para dar vía intravenosa. Entonces no es una regla en general, pero hay que tener pendiente esto, que el vaciamiento gástrico está lentecito. Del corazón nos saltamos porque tiene relación con el flujo que estamos abajo. Bueno, el agua, hay un incremento del compartimiento graso durante el embarazo como una reserva para todo lo que es el embarazo mismo y una reserva para la lactancia. Entonces, el volumen de distribución de los fármacos, de los medicamentos que sean lipofílicos va a aumentar. Entonces, se va a ir más hacia el tejido graso. Y esta que les decía que tiene que ver con el corazón, entonces como hay más agua, también hay más flujo renal, por lo tanto hay más gasto cardíaco también, pero ese gasto cardíaco va al riñón y hace que se aumente el clearance de renal, ¿no es cierto? O sea, hay más aclaramiento de todas las sustancias, es decir, la creatinina, por ejemplo, disminuye, pero también los medicamentos que demos van a disminuir en su concentración. Y bueno, pero por otro lado hay una disminución en las proteínas. No es una disminución real, pero es una disminución porque el volumen de distribución es mayor, entonces están más diluidas las proteínas y eso hace que las porciones libres de medicamentos también aumenten, es decir, hay más medicamento libre que es más medicamento activo. Y bueno, de este tema, si tocamos B450 vamos a hablar luego de algo bien concreto. Ok, entonces ahorita tienen una tarea de 10 minutos, no es nada largo. Van a buscar en cuánto aumenta la filtración glomerular en el embarazo. Van a buscar en cuánto aumenta el agua, la retención, el aumento de volumen de líquido en el embarazo. En cuánto aumenta, en cuántos milequivalentes de sodio se retienen en el embarazo. ¿Y cuál es la explicación para que se retenga agua y sodio en el embarazo? Pues van a buscar 3 cosas: porcentaje de filtración glomerular, cuánto sodio y agua aumentan en el embarazo y debido a qué aumenta el sodio y el agua en el embarazo. Esta no es la tarea que hay que subir, pero vamos a conversar. Esto de acá, este punto, y que es el que yo les ponía aquí, es también para explicar otra cosa. Normalmente cuando tú mides el aclaramiento renal de creatinina en cualquier persona, lo mejor siempre es hacer en orina de 24 horas, es decir, tomas las muestras de orina, o sea, tomas toda la orina de un día en unos tarros grandes. Pero como eso es medio incómodo y medio demorado, en cualquier persona que no esté embarazada se puede hacer en una sola toma. Entonces, en cualquier orina que el paciente tome, le puedes hacer. Pero en las embarazadas esto no es confiable porque el riñón el riñón en sí puede crecer físicamente, puede ser unos 2 centímetros, pero también los cálices se dilatan y puede haber orina retenida. Entonces, si solo mides una muestra, puede ser que justo esa muestra hubo mucha retención de orina y esa muestra no refleja ni siquiera una micción.
Entonces, siempre en orina de 24 horas, cualquier determinación, por ejemplo, ustedes van a ver algún rato preeclampsia y eclampsia en sus ABPs, y ahí van a ver que la mejor manera es hacer, se puede hacer en una muestra, pero la mejor manera es en orina de 24 horas. Ok, entonces estos serían los tres puntos. Y el cuarto punto, la explicación del por qué. Entonces, en realidad, al fin y al cabo, es una cuestión de aldosterona aumentada. No se olviden que la aldosterona retiene sodio y el sodio arrastra agua. Pero también lo que decía la compañera, voy a coger el puntero, lo que decía la compañera de la vasopresina, ¿no es cierto? Entonces también hay un aumento de la secreción de la hormona antidiurética, por eso se retiene agua. Entonces, dos puntos porque se retiene agua. Pero esto se debe a que los estrógenos estimulan la producción de angiotensinógeno, hace que la angiotensina 1 sea angiotensina 2, y la angiotensina 2 tiene 1, 2, 3, 4, 5 actividades, pero una de esas es aumentar la secreción de aldosterona, y la aldosterona retiene sodio y retiene agua, y la aldosterona, el angiotensina 2 también hace que se secrete vasopresina y se retiene agua. ¿Ok? Esas serían las explicaciones, y esto sucede generalmente en este momento, donde hay un pico de estrógeno, ¿no? También la progesterona tiene que ver con esto, pero porque puede dar vasodilatación, y si hay vasodilatación, el riñón interpreta como que le falta líquido y por eso secreta renina. Pero lo más importante es el angiotensinógeno, el angiotensinógeno 1 y angiotensinógeno que se hace angiotensina 1, que se secreta por acción de los estrógenos. Entonces, miren aquí que hay un pico de estrógenos en torno a las semanas previas al parto, es cuando va creciendo la cantidad de estrógenos aumentando, y por eso es que ustedes verán que es fisiológico un poco de edema, un poco, porque mucho ya te hace pensar en preeclampsia, pero es fisiológico un poco de edema porque en esta altura es que se retiene un poco más de líquido. Ok. Entonces esto de pronto vale la pena acordarse, porque si se aumenta el volumen de distribución, ¿no es cierto? Porque ya vieron que puede subir hasta 7 litros la cantidad total de agua, el fármaco, el medicamento va a estar diluido en ese montón de líquido, pero a la vez las proteínas están disminuidas. Entonces, si hay menos proteínas, hay más fármaco libre. Entonces, aunque esté diluido el fármaco, está más libre, y como está libre, actúa más. Entonces, como que se contraponen estos dos efectos y no afecta mucho esta volemia aumentada del embarazo a la actividad de los fármacos. No afecta mucho. Esta cualquier medicamento que des va a llegar al útero, es decir, podría llegar a la placenta, podría llegar al feto, porque hay un montón de flujo sanguíneo hacia el útero. Del citocromo P, el 3A, aquí estaba mal, el citocromo P3A dobla su actividad. Unos citocromos aumentan, otros disminuyen, pero el citocromo P3A, que es el que está involucrado en la mayoría de procesos metabólicos de medicinas, dobla su actividad, es decir, podría metabolizar más rápido el medicamento que tú estás administrando. Y bueno, esto más para la siguiente semana, pero también saber que la placenta no es una barrera, y por tanto este aumento de flujo de sangre al útero puede atravesar la barrera de la placenta. O sea, que no es una barrera, en realidad es un órgano que metaboliza algunos fármacos y deja pasar otros. Entonces aquí no se aprendan esto, pero son los citocromos más importantes, y algunos incrementados, otros disminuidos, pero el 3 a 4 es el que está, el que les decía, es el que está involucrado en la mayoría de procesos, y este está incrementado, es decir, que los fármacos que utilizan esta vía para su metabolización van a ser rápidamente metabolizados durante el embarazo. Ok, aquí esto tampoco es algo que nosotros usamos todos los días porque no es necesario, pero solo era para mostrarles que escogí antibióticos porque es lo que vamos a ver al final de la votación, pero es cómo se afecta los parámetros farmacocinéticos de estos antibióticos calculados en una relación mujeres embarazadas no embarazadas. Entonces, por ejemplo, uno que está muy afectado, miren, el imipenem, que es un antibiótico carbapenémico que vamos a ver en los betalactámicos en esta rotación.
la concentración máxima, la 30% de lo que sería en una mujer no embarazada. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente en el embarazo no es un buen fármaco. Y si nos toca usar porque la bacteria es resistente, habrá que ajustar las dosis o medir las concentraciones o estar muy cercano a ver si hay efecto o no. Porque si la bacteria necesita altas concentraciones de imipenem para morir, es decir, tiene una concentración inhibitoria muy alta, el imipenem no hace una buena biodisponibilidad en el embarazo. ¿Ok? Porque seguramente, como está aquí, se elimina 3 veces más rápido. Y esto pasa en el tercer trimestre. Entonces, mira, esto, como les decía, uno no se fija en esto porque el libro ya te dice no use imipenem en el tercer trimestre del embarazo. Pero ahora podrías entender un poco por qué. Y si es que te toca, porque es el único medicamento que está útil para tu bacteria, para la bacteria que le está afectando a tu paciente, entonces tienes que tratar de buscar una estrategia pensando en estas cosas. Entonces, queda para cosas muy puntuales. Esto no se van a aprender de memoria, obviamente, pero sepan que existe y que a veces esto no se muestra. Lo que a ti te muestran es no den el embarazo o aumente la dosis o aumente la frecuencia para alcanzar las concentraciones adecuadas. Pero es en base a esto. Y luego tienes que comparar con la teratogenia o no del fármaco, que es lo que vamos a ver la otra semana. Porque puede ser que te digan, sí, va a estar bien si aumenta la dosis, pero si es teratogénico, no conviene aumentar la dosis, por tanto, a lo mejor hay que buscar otra opción. Entonces, este es un cuadrito que nos deja ver que sí tiene alguna aplicación práctica lo que hemos estado viendo. Ok. Entonces, aquí es un momento. Lo encontré hoy, ya me salí. Que en su principal vía de eliminación es por metabolismo hepático, pero en otro lado me decía que era excreción renal, entonces, no sé, y no me daban porcentajes tampoco. Ok. Lo que pasa es que la lamotrigina no se metaboliza por glucoronación, me trabé, y la carbamazepina, claro, se metaboliza hepáticamente y lo que se excreta son metabolitos inactivos. En cambio, en la lamotrigina, mucho de lo que se excreta por vía renal todavía es activo. Entonces, esa es una de las pequeñas diferencias que parece que son lo que hace luego la estabilidad del fármaco. Entonces, en resumen, la lamotrigina renal, carbamazepina se excreta renalmente, pero tiene un metabolismo hepático súper alto y la lamotrigina no tan alto. Entonces, excreciones renales, pero de diferentes momentos de las moléculas. Entonces, lo que se excreta de carbamazepina generalmente es totalmente metabolizado y de la lamotrigina algo metabolizado y algo la partícula intacta. Ok, la unión a proteínas de... Me pierdo. Erika, la unión a proteínas de cualquiera de los dos. A ver, ya. Ya, a ver, de la carbamazepina encontré que la unión de proteínas es bastante alta, alrededor del 75 al 85%. En otra página encontré que era del 70 al 80%, pero igual son valores bastante similares. Ya, y de la lamotrigina, Aaron. Ya, yo encontré que unión proteínas plasmática alrededor del 55. Se une mucho a proteínas, la carbamazepina, la lamotrigina no tanto. Se excreta por vía renal preferentemente la lamotrigina y la carbamazepina también, pero no tanto la droga como tal, sino después de que hizo el trabajo. Entonces no importa mucho que se vaya la carbamazepina porque ya hizo su trabajo. Ok, con esta, sin leer nada, aunque muchos han de haber leído ya. Madeleine, ¿cuál te parece que es más estable en el embarazo? Lo más estable durante el embarazo era la carbamazepina. Ok, ¿no es cierto? Incluso sin leer, pero eso dicen los libros, ¿no? Y en realidad en los libros te van a decir que no saben muy bien por qué, pero que en el embarazo tienes
hay una tendencia que se disminuyan las dosis de los niveles de la motrigina y por tanto esto podría causar que la paciente empiece a empeorar sus crisis. Entonces, esta es una aplicación de lo que hemos leído, ¿no es cierto? Pero si tú solo lees, por ejemplo, te van a decir la motrigina, también el ácido valproico, te van a decir en el embarazo tienden a tener dosis, hay que tratar de regular las dosis porque suelen disminuir sus concentraciones. Entonces, tú ya sabes de eso, disminuyen las concentraciones. Pero ya saben ahora un poco el por qué. No es todo esto el por qué, pero algo ya saben de por qué podría darse esto. Entonces, es como tener una precaución cuando estés con un paciente con una enfermedad que necesita que las dosis y las concentraciones del medicamento estén bien estrictamente en los niveles. Debes tener cuidado porque en el embarazo, si ese medicamento es de excreción renal, muy probablemente vas a estar en una montaña rusa, sube y baja. Entonces puede bajar mucho y la paciente empeora. El medicamento tienes que buscar uno preferentemente que si se excreta en vía renal sean sus metabolitos o sea una excreción más o menos estable. Pero la motrigina tiene este problema, ¿no es cierto? Ya la otra semana vamos a ver cuál es más segura en teratogenia, pero es un poco de difícil manejo. Michelle, ¿qué se te ocurre a ti que podríamos hacer? Porque, bueno, ya les adelanto. La lamotrigina parece que es más segura que la carbamazepina en cuanto a teratogenia. La otra semana discutimos un poco de eso. Entonces, la verdad es que sería preferible usar la lamotrigina, pero es más inestable, como han dicho, es decir, no puedes mantener un estado estable así como fijo. ¿Qué se te ocurre que podrías hacer para monitorear si es que está o no en su estado estable? Podríamos, para poder dar un monitoreo sería, o sea, seguirle, o sea, ¿cómo lo explico? Seguirle dando la medicina y ahí verle si es que tiene algún efecto positivo o si tiene un efecto negativo. Ok, claro, lo que les decía del estado estable, ¿no es cierto? Después de 4 o 5 vidas medias. Pero el tema es que no es difícil saber si está en el estado estable porque como hay más clearance, se te va pronto. Como está menos unida a proteínas, puede irse más pronto. Entonces, ¿cómo sabrías si está o no está adecuada la dosis de la motrigina? Porque si ya te da la crisis, está un poco difícil en una embarazada. Una crisis podría causar la hipoxia al niño. ¿Cómo nos aseguraríamos de Amy o no Amy? Franklin. Ok, midiendo los niveles plasmáticos. Hay pocas indicaciones para medir niveles plasmáticos de medicamentos. No es una práctica, no es que tú recetas ceftriaxona o amoxicilina y estás pidiendo los casos en una embarazada con epilepsia que le das la motrigina. Entonces, esto que hicimos ahorita era un poco para poner en la práctica lo que hemos estado revisando, para que se queden un poco los conceptos más claros. Y como les decía, finalmente uno lo que hace es leer y te dicen precauciones en el embarazo. Ahí te hablan de la teratogenia, pero también te dicen puede disminuir su efectividad durante el embarazo o puede causar toxicidad, pero tú ya sabes un poco por qué es. Es porque citocromo P450 está más activado y le metaboliza, es porque es de excreción renal y se va a ir todo lo que tomas, entonces te toca subir la dosis. Entonces, finalmente esto está en la información cuando tú prescribes en las terapéuticas, en los libros, pero ahora ya saben un poco por qué sucede. Y también, sobre todo, para que pongan atención cuando vayan a prescribir un fármaco en una mujer embarazada, de echarle una miradita por ahí. Y en los críticos, en los fármacos críticos y en los pacientes que están más complicados, ya no solo una miradita, sino buscar a propósito si no hay alguna de estas cosas medias raras que pase con tu medicamento y vaya a ser que no llegas a los niveles que deseas o te pasas de los niveles que deseas. Ok, entonces terminamos aquí. Solamente quisiera un voluntario, si no yo señalo, que tenga un mensaje para llevarse a casa de la clase de ahora. Nela, ¿quiere usted dar el mensaje? ¿Qué mensaje se lleva? ¿Qué enseñanza se lleva de hoy? Es muy importante tomar en cuenta esto de la vida médica.